su atención y les agradecemos su invitación para compartir con ustedes lo que hemos estudiado y algunos de los que están aquí, por ejemplo, la hermana Rosy, Ulises, María Esther, estuvieron en la clase que Glauco, bueno, la predicación que Glauco nos presentó esta mañana. Y lo que voy a decir, casi la misma cosa, ¿ok? Y eso que no, ¿verdad? Él preparó su lección y yo preparé la mía, pero yo creo que esto es lo que el Señor Jesús nos está enseñando, especialmente cuando llegamos allá al capítulo 23 de Mateo. ¿Okay? Pero todo esto lo encontramos acá en Mateo 7 primero. Allá en Mateo 23 ya está un poquito más expandido. Tenemos una escritura en Santiago capítulo 1 versículo 5 donde dice ahí que si alguien desea sabiduría, dice, pídele a Dios. Ok. ¿Quieres sabiduría, inteligencia o conocer el consejo de Dios? Pídele a Dios. El Señor no nos prohíbe pedirle consejo a hermanos o hermanas. El hermano el jueves citó, el hermano Abel citó de Salmos 19:7. La palabra de Jehová es perfecta. Okay. Le podemos pedir consejos, hermanos, pero se tiene que considerar que Dios tiene su palabra perfecta primero. Con el Señor Jesús, con Dios, no hay pierde, no hay falla. Todo lo que el Señor enseñó se puede tomar a valor nominal. Okay. Porque uno, dijo el Señor, es vuestro maestro. O sea, Jesús es la fuente, la verdad. Tenemos otra escritura esa sí la voy a leer, en 1 Corintios capítulo 16, donde el hermano Pablo nos dice que podemos acudir a ayuda de hermanos, ¿verdad? Especialmente los que ya tienen experiencia. Y se puede hacer, pero tenemos que entender que son hermanos. Si te dan una respuesta, un consejo que no es acertado, no lo están haciendo de mala voluntad, simplemente están dando lo mejor que ellos tienen. Dice 1 Corintios 16 y versículo 15, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanos es de las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Okay. Entonces, podemos acudir a estos hermanos, pedirles consejos, ¿verdad? Y seguir sus ejemplos. A los ancianos de la congregación, a hermanos fieles, y ellos, teniendo toda la confianza nosotros en ellos, te darán el mejor consejo, pero al mismo tiempo te van a recordar que son consejos suyos. Este es mi consejo, esta es mi opinión. ¿Okay? Y los hermanos con experiencia te van a guiar al Señor, te van a guiar a la Escritura. ¿Okay? En el mayor de los casos, el Señor tiene la respuesta. ¿Okay? Cuando pedimos consejo de hermanos buenos y honestos y sale mal el asunto, no te enojes. El hermano es falible. Okay. Mateo 23:8, el Señor dijo que uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Uno solo. No hay otro más alto que Jesús. No hay otro que merecen en nuestra fidelidad. Todos nosotros, los demás, somos iguales, igualitos. En relación de hijos, en relación con hermanos de Cristo, somos igualitos. Junto con esta igualdad está el hecho que somos falibles. ¿Sí? La Atalaya, el Vaticano, ellos abiertamente dicen que cuando ellos hacen una decisión, hace cuenta que es viene directamente del cielo, entre ellos y ellos, pues, no pueden hacer errores. Okay. El presidente de la iglesia mormona,
todos ellos son falibles. ¿Okay? No importa qué vestido traigan, no importa cuánta escuela tengan, y todo eso, son falibles. Y el tiempo da testimonio contra ellos, que son falibles. ¿Okay? Mahoma, según el último profeta de Dios, de Allah, fue un hombre falible. ¿Okay? Todos los rabinos de los judíos son hombres falibles. La fe en Cristo Jesús no nos permite compartir su gloria con otros. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Es monumental. Así como le dijo Israel, no daré mi gloria a otro. Nada y a nadie. ¿Okay? En eso solo queda el Señor. ¿Okay? Al fin de cuentas, el Señor y solo el Señor tiene la verdad y solo Él es tu maestro. El mensaje, el logos, la doctrina, la puede transportar algún hombre o alguna mujer, pero ellos son solamente mensajeros. Okay. Más adelante quiero regresar a Efesios 2:20 al 21, pero está poco extendido porque tenemos que leer unos 4 versículos y comentar sobre ellos, pero quiero meterme ahorita ya a Mateo capítulo 7, que viene siendo la tarea, pero voy a marcar aquí. Si se me olvida, porque ahora se me olvidan las cosas, hermano. Alguien me puede recordar y regresamos. Pero vamos a ir y trata con lo mismo, hermano. Trata con lo mismo. Okay. Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 7, donde dejamos el estudio la semana pasada. Okay. Y estuvimos hablando de lo que estaban haciendo los rabinos cuando la gente venía por consejos. Okay. Y los consejos de ellos venían de la ley oral. Y muchos de los consejos de la ley oral contradecían o anulaban el mandamiento de Jehová. Y le recordé que Jesús no está criticando la ley de Moisés, está atacando más bien la ley oral que supuestamente Moisés recibió en el monte juntamente con la ley escrita. Y cualquier rabino te va a decir, ¿verdad? Que Moisés recibió 2 leyes, pero la que predomina hoy es la ley oral. Okay. Y pues en Jesucristo nunca se metió en debates sobre la ley oral, siempre insistía en lo que está escrito. Entonces, vamos a leer el bloquecito ese que nos va a meter aquí al versículo 11 y 12. Dice el 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y aquí el Señor está diciéndole a sus discípulos, háganlo, pidan, pero pídanle a Dios, pídanle al Padre. ¿Okay? Busquen y llamen y se les va a abrir. ¿Okay? Y yo sé que está hablando de pedirle a Dios por lo que va a decir en el versículo 11. ¿Okay? Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y luego dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues no debe de haber hombres así. Que si el hijo tiene hambre y le pide pan, le va a dar una piedra. O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Ahora dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así es que el Señor dice, tengan cuidado cuando le van a pedir a un hombre, pero si van a pedir, pídanle al Padre. ¿Okay? Y Él les va a dar. ¿Okay? Y nunca los va a defraudar. Les va a dar alimento espiritual. No le va a dar una piedra, ni una serpiente, ni un escorpión. Que le va a dar de su espíritu. ¿Okay? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, lo que Jesús está enseñando está en la ley y en los profetas. ¿Okay? Y
es lo que vamos a hacer. Vamos a meternos allí y hacer esa aplicación. Ahora, cuando llegamos aquí, el versículo 11 y 12, ya empezamos a mirar que ese es un bloque jurídico. Okay. Empezó en el versículo 1 sobre juicios. Es más, en Mateo 5, del 20 al 21, ya empezamos con un bloque jurídico, ¿verdad? Donde dice Jesús, ¿verdad? Que oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo le digo a ustedes, ¿verdad? Sí, si le dices a tu hermano fatuo, necio, va a haber juicio. ¿Okay? Es mejor que te pongas de acuerdo con él mientras puedes en el camino. No sea que te meta a la cárcel y te vas a quedar hasta que pagues el último centavo. ¿Okay? Así es que estamos hablando desde el principio de juicios y a veces Jesús introduce juicios jurídicos. ¿Okay? Ahora, aquí, ya del 11 al 12, con esto nos damos cuenta que está usando un pasaje del libro de Deuteronomio para concluir este bloque. Pero el mensaje es de que Dios nos pide a nosotros que nos pasemos de una manera de juzgar a algo más elevado, algo que está basado en el Espíritu de Dios. Okay. Ahora, en versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos, okay, comparado con Dios, si somos malos, sabemos dar buenas dádivas. Okay. Y dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Okay. Y claro, aquí está usando este ejemplo, pero indirectamente está hablando de lo que están haciendo los rabinos. Okay. Y si tú comparas lo que el rabino, el consejo que te da, con el consejo del Padre que está en los cielos, vas a llegar a conclusión. Esta es una piedra, pero lo que el Padre me está dando es verdaderamente pan. Okay. Con el Padre Celestial, ni piedras, ni serpientes, ni escorpiones. Okay. El texto paralelo se encuentra en Lucas capítulo 9, okay, del 9 al 13. Okay. El contexto está un poquito diferente, pero así encontramos parte del Sermón del Monte desparramados en el Evangelio de Lucas. Okay. Aquí en Lucas 11, empezando con versículo 9, dice el Señor, dice, yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, hallará, halla, y al que llama, se le abrirá. Okay. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, y en lugar de pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Entonces, cuando la gente le pedía consejo a los rabinos, no les daban del Espíritu de Dios, pero el Padre siempre te va a dar de su Espíritu. Okay. Y, y, y pues el Espíritu lo simboliza con un alimento que le va a favorecer al cuerpo, que como pan, en este caso un pescado o un huevo. Okay. Y su consejo de Jehová nunca está no adulterado, como la leche no adulterada, primera de Pedro capítulo 2. Lo que el Señor te va a dar, el Señor te va a dar el consejo de su plan, de su pura voluntad. Los rabinos, esos padres religiosos, daban mucho veneno. Okay. ¿Dónde se encuentra este pan del cielo? ¿Dónde está este alimento espiritual? Okay. Una y otra voz, una y otra vez, la verdadera voz de Dios nos apunta, siempre nos apunta
a la ley. Okay. Isaías 8, 19, 20. El profeta dice, vamos a, si queremos comprobar, es para hacer comprobar esto, nomás hay un lugar o un punto. Y él dice en Isaías 8 y versículo 19, dice, y si yo dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos o los vivos? ¿Con quién vamos a ir? Vamos a consultar. Y esto decían, pues vamos con los muertos. Ahí te va la piedra, ahí te va el escorpión. Ese era el veneno. Okay. Y dice, a la ley, dice el 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Okay. Ahí es donde está el pan, el verdadero pan. Ahí es donde está el consejo de Dios que te va a ayudar. Estaba el hombre que murió y Lázaro estaba en el seno de Abraham y le dijo, Padre Abraham, dice, envía a Lázaro para que le hable a mis hermanos, dice. Y le dijo, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Okay? Y le dijo, no, pero si uno va entre los muertos, dice, no, dice, aunque vayan entre los muertos, dice, si no vayan a Moisés y dice, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Entonces, la respuesta de Dios siempre es la misma, siempre. Y a veces yo creo que los hermanos se enfadan de oír a los predicadores o oírnos decir que tenemos que pasar más tiempo leyendo, aprendiendo las escrituras, porque aunque no es mucho, miren, el Talmud, para leer el Talmud, que viene siendo la compilación de la ley oral, para leerlo, nomás leerlo son 7 años. Nadie lo ha podido leer más rápido, va a durar 7 años. Yo estoy seguro que podemos leer la Biblia. Si nos dedicamos a leer la Biblia, la podemos leer en un mes. Si nomás te sientas y lees, la lees en un mes. Okay. Y el Señor siempre decía, escrito está, escudriñar las escrituras, porque para ustedes les parece que en ellas está la vida, pero ellas dan testimonio de mí. Y siempre, Señor, vayan a las escrituras. ¿Cómo leer las escrituras? Okay. Y no encontramos nada diferente. Okay. No vamos a encontrar otra cosa. Y yo creo que hasta me atrevo a decir, ¿verdad? Que alguien presente algo diferente. Siempre son las escrituras. Okay. En la segunda Timoteo, capítulo 3, nos dice, ¿verdad? El versículo 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, perfecto, enteramente. O sea, no le va a faltar nada, preparado para toda obra. Y ahí lo encierra todo. ¿Okay? El hombre de Dios esté enteramente preparado. ¿Okay? Así es que ojalá que, pues que tengan poquita paciencia con nosotros, porque yo creo que estamos mirando que estamos muy confiados con lo que tenemos. ¿Okay? Y necesitamos saber la escritura. Como empezamos este estudio atrás, creo que les pregunté que si estamos preparados para convertir a un judío. Y para poder convertir a un judío tienes que saber el Antiguo Testamento, lo tienes que saber como el Nuevo Testamento. Yo sé que conocemos, el Nuevo Testamento lo tenemos muy bien en la mente, pero dice Pablo, toda la escritura, no nomás el Nuevo Testamento, toda la escritura. Me ha tocado visitar iglesias, hermanos. Les mencioné esto la semana pasada, pero digo, sí, el jueves.
donde todos los hermanos se ven iguales. No solo porque el Señor dijo, y todos vosotros son hermanos. ¿Okay? Pero los obispos, o sea, los ancianos, saben que no pueden engañar a los hermanos. Y es bonito eso, que los obispos, o sea, los ancianos saben, ellos no podemos engañar a los hermanos porque los hermanos están educaditos. La iglesia los eligió, los examinó y los calificó según 1 Timoteo 3. Y ellos entienden también que son ovejas. Iglesias donde el predicador sabe que cualquier hermano está igual o más preparado que él. Y la iglesia entera reconoce que solo hay un padre, un rabino, un maestro y un pastor sobre las ovejas. Eso se entiende, la iglesia entiende. Y eso, hermano, es algo maravilloso. Es algo para ver. Es algo que se ve. No hay competencia, ¿okay? Entre los predicadores. No hay competencia y eso ha causado tantos problemas en las iglesias, ¿verdad? No solamente se pelean los predicadores, pero se pelean las esposas de los predicadores. ¿Y para qué les digo de los pleitos que han tenido los misioneros y las esposas de ellos? ¿Okay? Porque se pelean por las iglesias, se pelean por el salario y quién es el mejor. En estas iglesias no hay competencia, nada de eso. Aquí el Señor no le está hablando solamente a los apóstoles, no le está diciendo que ellos, sino que a todos, a nosotros nos está diciendo esto. Los apóstoles eran discípulos y no hay más para arriba. ¿Ok? Te conviertes en un discípulo de Jesús y hasta ahí vas a llegar. Ellos fueron discípulos y ellos salieron para también hacer discípulos en todas las naciones. ¿Ok? En Mateo capítulo 10 y versículo 24, en todo nos topamos con la barra de Jesús, en todo. ¿Okay? Y aquí dice en Mateo 24, dice, porque estamos hablando no solamente de conocimiento y de enseñanza, ¿verdad? Pero también en sufrir. Pero dice, el discípulo no es más, el discípulo no es más que su maestro. ¿Okay? Ni el siervo más que su señor. ¿Okay? El discípulo no es más que su maestro. No lo vas a rebasar a él. Dice el 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Okay? Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Okay? O sea que el discípulo no es más que su maestro, no más alto, ¿okay? No más que su maestro, pero no aspira menos. No va a decir, ¿verdad? Este es el nivel de maestro, yo le voy a aspirar a algo más bajito que él. No. Dice, le basta ser como su maestro. La barra está alta, pero a eso le tienes que tirar. ¿Ok? Y lo que dice aquí, si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a lo de su casa? No crean que, mírenme a mí, lo que van a hacer conmigo, lo que yo voy a sufrir, pues ustedes también van a sufrir eso. ¿Okay? Y yo creo que es una señal que le estoy tirando a ser igual a él. ¿Okay? Me preguntó el hermano Hugo por qué él visitó esta congregación. Y me dijo, ¿cómo encontraste a esta gente? ¿Cómo llegaron ellos a esto? Era una cosa maravillosa. Y le dije, pues, están en Cristo. ¿Okay? Y esa congregación nos conoció antes de convertirnos. ¿Okay? Y nosotros miramos, a lo menos yo miré esa iglesia crecer y tuvo problemas grandísimos, pero a él le llevaron creciendo. Y yo creo que con los mismos problemas les enseñaba a los soberbios, ¿verdad? Que ellos, que ellos también están al alcance de Satanás, ¿okay? Y que ellos ellos hacen errores porque
llegas a pensar cosas de ti donde ya te pasaste más allá del maestro. ¿Okay? Se te pierde la humildad. ¿Okay? Pero pasan cosas que si no aprendes de ellas, te hacen más soberbio, pero si aprendes de ellas, aprendes la humildad. Hasta que esta congregación maduró a ser como su Señor en la mayoría de ellos. Y es bonito porque hay una alegría entre ellos, ¿verdad? No hay celos de nada. El pecado siempre está cerca, ¿verdad? Pero para aspirar de quién es el mejor predicador o cosas así, esas cosas, el mismo predicador sabe, ¿verdad? Y a veces cuando el predicador se va de vacaciones o algo, otra persona llena el púlpito, predica lecciones magníficas, ¿verdad? Pero cuando regresa el predicador, no, él tiene su trabajo, él no se preocupa, me van a, me van a reemplazar, no, ¿ok? Porque todos piensan igual, todos son hermanos, todos somos falibles, nomás hay uno que no es falible. ¿Y por qué creen ustedes que muchas iglesias prefieren tener a su gente ignorante? Pues para aprovecharse de ellos. Donde hay ignorancia siempre va a haber contiendas y división. ¿Okay? Así es que aquí el Señor, cuando dice, pidan, ¿verdad? Y vuestro Padre les va a dar a ustedes, les va a dar de su espíritu. ¿Okay? Y cuando todos entendemos eso, que el que es infalible y nos va a dar a nosotros el pan es el Padre, o sea, Dios. ¿Okay? Y nos da ese por medio de su palabra, que por medio de su palabra nos enseña a Él nos enseña por medio de su palabra. Entonces, yo creo que muchas de estas mañas que tenemos y pensamientos que tenemos se van a acabar, ¿ok? Pero el crecimiento viene por el estudio individual de la palabra de Dios. ¿Okay? Individual. ¿Okay? Cuando los hermanos se confían en lo que les enseña solamente el predicador, ni van a revisar lo que dice el predicador. No, ellos van a decir, no, pues él estudió y todo, ¿verdad? Y pues con eso se oyó bien. Si tú no haces tu estudio individual y llegas a entrar en el error, no puedes culpar al predicador. Va a ser tu culpa, al fin de cuentas. Versículo 12. Me puedo detener aquí si alguien quiere hacer un comentario antes de pasarme al versículo 12, hermano, porque sí es un estudio, no es una predicación. Ok, si no hay, me voy a pasar al siguiente versículo. Dice el 12, así que, y cuando llegué aquí a este versículo, dije yo, bueno, ya llegué al fin, pero todavía faltan versículos, ¿verdad? Pero cuando llegas aquí, yo creo que llegamos al fin de este pensamiento, porque ya el versículo 13 al 14, el Señor nos va a exhortar porque no es fácil pasarte de esto, pasarte a este pensamiento. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan vosotros, así también vosotros, haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora, estas palabras no las sacó al momento el Señor. Okay. Como comentamos en Mateo 5:17, dijo que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que vino a cumplir con la ley de los profetas. Vino a cumplir. Y donde estaban los rabinos, y todavía los rabinos, están haciendo un lado la ley de los profetas, Jesús dice, yo les voy a hablar de esto. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Okay? Y se refiere a un pasaje indirectamente, pero ya lo citó en Deuteronomio 19:19. Y queremos ir y leer esos pasajes. ¿Okay? Empezando desde el versículo 16. ¿Okay? En Deuteronomio. ¿Okay? Y ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que en el Sermón del Monte el Señor ha citado, inferido de este libro. Okay.
Es una maniobra muy astuta la que usaron y todavía siguen usando los rabinos. ¿Okay? En Deuteronomio 19, empezando con versículo 16, dice, bueno, versículo 15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahora, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitaréis el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no se compadecerás y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Okay? Si es un testigo falso, lo van a interrogar y lo van a juzgar. ¿Okay? Y así empezó este bloque. No juzguéis para que no sea juzgado, pero Jesús está diciendo, no juzguéis de esta manera. ¿Okay? Porque con la medida que tú juzgas, serás juzgado. ¿Okay? Así empezó este bloque. Y de juicio, pues. Y acá está terminando con lo mismo, pero ahí la palabra clave va a ser la palabra, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan nosotros. ¿Okay? Pero así empieza el bloque. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medida. Okay. Ahora, estas leyes, Deuteronomio 19, el 16 al 21, eran para los jueces, para los sacerdotes y los jueces que iban a juzgar los casos. Okay. Ahora, la ley de Moisés era la ley de Jesús. Okay. Y nada se le pasa al Señor. No se le puede pasar nada, porque Él es el autor de la ley y Él vino a cumplir con ella. Okay. Ahora vamos a anotar los 2 versículos. El versículo 12, que estamos ahorita aquí, 7:12, y Deuteronomio capítulo 19. Okay. Donde dice aquí primero el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis, la palabra esa queráis, viene de la palabra, el griego telo. Determinar significa desear o pensar. Okay. Todas las cosas que piensan, que todas las cosas que piensas positivamente hagan contigo, tú vas con ellos. Okay. Y en Deuteronomio 19 y 19, la palabra en el hebreo es samam. Pensó, como él planeó, como él consideró, como él pensó negativamente. Él pensó hacerte algo negativamente, pensó hacerte algo malo. Y en versículo 12 Jesús dice, todas las cosas que piensas positivas que hagan con los hombres, contigo, dice, así tú también hacer con ellos. Okay. Este pensamiento de Mateo 7:12 viene acá de Deuteronomio 19:19. Este pensamiento viene en forma como opuesta en caso de juicio. Okay. Y el Señor nos está llamando a algo
más alto, porque los rabinos usaban estas leyes de Deuteronomio dadas a los jueces y se la aplicaban, ¿verdad? Como, ahora ellos son los jueces, se sienten como los jueces, ¿ok? Y ahora cuando alguien venía por un consejo en cuanto a un juicio, ¿verdad? Ellos decían, es ojo por ojo. Okay. Llegamos aquí, desde el versículo 1, y podemos apreciar que es un bloque jurídico. Okay. Este pensamiento, en el caso de juicio, pero lleva una carga, o sea, la carga es como un mismo pensamiento. Únicamente que allá en Deuteronomio pensó negativamente y Jesús aquí lo usa como tú piensas positivamente, porque así quieres que la gente haga contigo. Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Okay? Llegando aquí, podemos apreciar entonces que es un bloque jurídico. ¿Okay? Así como ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. ¿Okay? El Señor trata con el segundo punto. ¿Okay? Estos estatutos son para jueces. El individuo no está obligado a ojo por ojo y diente por diente. ¿Okay? Eran incidentes, no estamos hablando de robar mucho dinero, no estamos hablando de que lo quiera condenar a la muerte, estamos hablando de cositas pequeñas o cositas como no de mucho valor, ¿verdad? Pero ellos aplicaban a todo, ojo, ¿por qué te dijo? No, pues me dijo esto. ¿Qué te hizo? Pues, me dijo, oh, pues mira, ojo por ojo, diente por diente. Citando un tipo de báscula para los jueces. Este bloque trata con el testigo falso, así como pensó hacer. El Señor presenta la opción que tenemos que un juez no tiene. El juez tiene que aplicar la ley. Aquí en México, por ejemplo, cuando un pariente mío muy cercano estuvo en un accidente y él pagó por los gastos de los heridos, ¿verdad? Y les compró un carro porque les destruyó el carro. Okay. Pero el juez le ordenó que diera todavía más dinero. Pues, pero la gente dijo, le queremos dar el perdón. Okay. Porque el muchacho está arrepentido y ya nos enseñó, ¿verdad? Que pues sí, nos pagó por los daños y todo eso. Y yo le decía al muchacho, ¿verdad? Que no te defiendas porque tú los golpeaste. Deja que ellos se expresen y tú lo que tú puedas, hazlo. Entonces, cuando él empezó a mostrar, ¿verdad? Arrepentimiento, era la culpa de él completamente. La gente le dijo al juez que queremos otorgarle un perdón. ¿Okay? El juez no puede otorgar un perdón. El juez dice, esto es lo que dice la ley. Pero la gente, los lastimados, ellos no eran los jueces. Ellos no están obligados a esa ley. Y ellos hicieron la petición para que le dieran perdón y le dieron el perdón. Okay. ¿Qué clase de, si tú quieres ser un rabino o buscas un rabino, ¿qué clase de rabino quieres? ¿O qué clase de maestro te vas a entregar? ¿Quieres ojo por ojo siempre? ¿Quieres aborrecer como aborrecen ellos a sus enemigos? ¿Cuál es la opción? Pues la opción es el amor. El amor a mi enemigo, al que me hizo daño a mí, al que me dio la cachetada. ¿Quieres que Dios te juzgue como tú juzgas? ¿Quieres ser severo? Si tú eres severo, Dios va a ser severo contigo. Y nadie lo va a detener. Es mejor ir al único rabino, al único maestro que es infalible y que pasa por alto todas tus vigas,
todos los barrotes en tus ojos, todos los camellos que te tragas, porque tiene un plan de salvación para nosotros. Mejor es haced con ellos. Okay. El que te golpeó la mejilla derecha, haced con ellos como tú quieres que ellos hagan contigo. En Éxodo 23, ahí habla de los dos, habla de tu enemigo y el que te aborrece. Okay. Dice el versículo 4 de Éxodo 23. Si encontrares el buey de tu enemigo. Okay. Bueno, ¿por qué es tu enemigo? Bueno, él tiene la culpa. Siempre el otro tiene la culpa, ¿verdad? Yo no tengo la culpa. Somos enemigos por algo que él hizo. Ok, aquí yo acepto eso. Yo acepto eso. Que son enemigos porque él te hizo un mal a ti. Ok. Dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asna extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, ¿por qué te aborrece? Porque tú le hiciste algo, no, él me hizo algo a mí y me aborrece. Yo soy el inocente aquí. ¿Okay? Te hizo algo malo. ¿Okay? Y esta es la ley y los profetas. ¿Okay? Dice, el Señor dice, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. ¿Cómo le voy a ayudar si ya me dio una cachetada? ¿A poco le voy a dar la otra mejilla para que me dé otra cachetada? Dice, sin antes bien, o sea, lo vas a hacer. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. ¿Okay? Lo vas a hacer. Ciertamente le ayudarás con él. Dale la otra mejilla. Ojo por ojo, ¿qué sería? No, pues, él me hizo un mal, yo no le voy a ayudar. Me insultó, lo voy a mandar por un tubo. Claro que no le voy a ayudar. Ya se aprovechó una vez de mí, ¿a poco le voy a dar otra oportunidad? ¿Okay? Dice, ciertamente le ayudarás con él. Le vas a ayudar. Ahora, ¿qué estás pensando cuando le vas a ayudar? Así es pensar. O querer que hagan contigo si caigo en la desgracia. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo, okay. ¿Cómo piensas de tu enemigo cuando cayó en la desgracia y tiene hambre? Pues, ¿cómo piensas de él? Ni pienses que tú no vas a caer en la desgracia. Eso te puede pasar. ¿Y cómo quieres que piensen de ti cuando tú caes en la desgracia? Pues ojalá que me den de comer y me den de beber. Bueno, así debe pensar. Lo que está enseñando Jesús no es original con Moisés ni con Salomón. Lo original es dale también la otra mejilla. Okay. Es lo que el Señor está enseñando en Sermón del Monte. Okay. Y es original con él. En 1 Corintios 6, cuando habla ahí de hermanos que tienen un pleito, dice Pablo, ya es una falta de ustedes porque van con los incrédulos. Okay. Y tú crees que el hermano te quiere robar. Pues, te vendió algo que no sirve o hicieron un trato y no salió bien, ¿verdad? Y tú te sientes que ya te hizo un mal y vas a ir a los tribunales y dice Pablo, para vergüenza les digo estas cosas, dice ahí en el capítulo 6, 1 Corintios 6:6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, para empezar.
hay pleitos entre ustedes. Es eso es ya es un error. Ahora dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Cómo es eso? Si ya me fregó, ahora que me fregue más, le voy a dar la otra mejilla. No, no ojo por ojo. ¿Ok? No lo que los jueces piensan que es justo. Y a veces lo que los jueces piensan sí es lo justo. Pero el Señor nos llama a un nivel más allá de lo justo. Que por eso dice Pablo, no es mejor, dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, se refiere a lo que el Señor está enseñando en Mateo. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Mejor, es mejor tomar la pérdida, la vergüenza o el fraude. De todos modos, él dice en el versículo 9, ¿verdad? Que ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que sean con varones, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Se refiere a los hermanos en la iglesia que andan defraudados, ni los estafadores, dice, heredarán el reino de Dios. Dios se va a encargar de ellos. ¿Okay? Así es que para el bien de la iglesia, para que no se mire mal ante el público, ante el mundo, es mejor ser defraudado. ¿Okay? Porque el Señor nos llama a algo más alto. Pedro le dice al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar yo a mi hermano? 7 veces. Y el Señor le dijo, no te digo 7 veces, sino que 70 veces. 490 veces, sacando cuenta. Y le cuenta una parábola, la parábola de los 2 deudores. ¿Okay? Y por el tiempo, nomás voy a repasar que le debía una tremenda cantidad. Llamó a los que vendían sus siervos y uno de ellos le debía una tremenda cantidad de 10,000 talentos y no la podía pagar. Y le rogó y el amo le perdonó. Ten paciencia, dijo, yo te lo voy a pagar todo. Y su señor le perdonó la deuda toda. No me debes ni un 5. Y cuando llegó a la casa, agarró a uno de sus siervos del cuello, un consiervo, y le dijo, me tienes que pagar todo. Y dijo, pues no puedo. Y lo metió a la cárcel. Y los siervos le dijeron a su señor. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pero usamos allí, el Señor usó esa parábola o este cuento de los deudores. Y al fin de cuentas, así como él juzgó, él fue juzgado. ¿Okay? Pero él le dijo, siervo malvado, le dijo. Y en el 18:32, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, porque le rogó. ¿No deberías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia a ti? Salte del ojo por ojo y vente a un nivel más alto. ¿Okay? Aparte de lo que es justo, nos llama a la misericordia y al amor. Queremos que Dios sea justo con nosotros. ¿Por qué debe Dios dejarte entrar al cielo? Yo me acuerdo que un pariente andaba preguntándole a hermanos de la iglesia, le estaba preguntando, por qué debe Dios dejarte entrar al cielo? Y alguien le dijo, porque fui bautizado para el perdón de mis pecados. Y él le decía, estás equivocado. Y iba de uno a uno, sí. Y por fin lo alcancé. Y yo le hice la misma pregunta. Le dije,
¿por qué debe Dios dejarte entrar a ti al cielo? Y él dijo, porque tuve fe. Es el mismo error. La verdad es que Dios no debe dejarnos entrar a nadie. Okay. Y es lo que le dije, no debe dejar entrar a nadie. Si llegamos al cielo, será por su misericordia, no por nuestra obediencia imperfecta. Y ese es el mensaje más importante del evangelio. Okay. Vamos a entrar por su misericordia. Okay. Y dice aquí, ¿verdad? Que es un malvado. Dice, porque yo te perdoné porque me rogaste. Y dice, ¿no deberías tú también tener misericordia con tu consiervo? Si Dios fue misericordioso con nosotros, ¿cómo no vamos a ser misericordioso con los que nos rodean? Okay. Yo creo que ese es lo que el Señor quiere enseñar ahí en versículos 11 y 12. Y quiero regresar al versículo que quería mirar acá, pero si tienen algún comentario, hermanos, porque ya voy a terminar aquí. Nomás quiero hacer el énfasis de que el único que tenemos que es infalible es Dios. Todos los consejos de los hermanos a veces nos dan piedra, a veces nos van a dar serpiente, a veces nos van a dar el pan, a veces no, porque somos falibles todos. Y eso nos dice que todos tenemos que hacer el estudio individual. ¿Algún comentario, hermanos? Gracias, hermano Raymond. Si hay algún hermano que tenga algún comentario o alguna pregunta para los hermanos, puede hacerlo en este momento. Buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal, Rafael? Eso último que usted acaba de mencionar, la pregunta curiosa, creo que nunca me la había hecho. ¿Por qué debería dejarnos Dios dejarnos entrar al cielo? Y creo que todas las respuestas equivocadas son las que nosotros damos. Porque siempre estamos pensando que lo merecemos o no lo merecemos. Y eso es debido a que como que no hemos entendido realmente la naturaleza de Dios, ¿verdad? Yo hubiera dado la respuesta, bueno, porque me he reunido todos los domingos. No sé qué. Porque participo en la cena del Señor siempre. Porque nunca dejo de ofrendar. No sé, cualquier respuesta. Y todas son válidas, ¿verdad? No podemos negarlo. Pero la verdad, me llamó mucho la atención eso que dijo usted ahorita. Me dejó pensando por un momento en que en realidad es la misericordia de Dios la que nos va a permitir llegar, entrar. Amén. Y atesoramos en nuestro corazón esa seguridad. Y pues, a ver qué dice Dios, ¿verdad? Pero la lucha tenemos que darla. Eso sí. Solamente, Sí, hermano, gracias. Sí. Es algo que como que te da poquito más libertad, pero no te da libertad, simplemente te da más agradecimiento. Entender que Dios es así. No va a ser por nuestras obras, no va a ser por nuestros buenos pensamientos ni nada. Estamos hablando del que hizo el universo y en su perfección. Y quién tiene, como dijo Miqueas, ¿qué Dios como tú? Que se deleita en la misericordia. No, este Dios cuando se reveló, como que estalló, porque ningún Dios se le acerca en cuanto a eso, a él. Y de modo que puedo hacer lo que yo quiero y él va a hacer, me dice, no, así no trabaja el pensamiento. Nomás les voy a dejar de tarea mejor lo que les quería seguir enseñando. Se trata de Efesios capítulo 4, del versículos de 17 al 21, donde dice, esto digo, insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes,
teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Okay. Cristo es la palabra que se usaba antes de la venida de nuestro Señor. Era Cristo o Mesías. El Cristo era el que esperaban, el Salvador, el Redentor, el que iba a venir. Okay. Y había muchas diferentes ideas y diferentes conceptos de este que va a venir, de Cristo. Okay. Y los apóstoles cuando, al principio cuando lo conocieron, ¿verdad? Dijeron, hemos encontrado al Cristo, a Jesús, ¿verdad? Que creemos que es el Cristo, traducido el Mesías, traducido Cristo. ¿Okay? Pero no estaban convencidos todavía. Pero dice, versículo 20 dice, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y luego el 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, así como la verdad está en Jesús. ¿Quién les enseñó el verdadero papel y la verdadera persona del Cristo? Jesús de Nazaret. Okay. Y Jesús nunca se acercó a Éfeso. Pablo fue el que le llevó la palabra, y creo que también Apolos y Priscila y el esposo de ella, son los que llevaron la palabra a Éfeso. Jesús nunca fue a Éfeso, pero ellos portaron la palabra, y por medio de la palabra Jesús les enseñó a los hermanos de Éfeso. Okay. Y la cosa está que cuando, como en la predicación que dio Glauco, ¿verdad? Que Salomón da su consejo, pero está inspirado por Dios. Okay. Y el Señor Jesús, después de que resucitó, repasó Lucas 24, 44, 47, repasó los profetas, la ley, los profetas y los salmos. Y aquí son, todo esto hablaba de Cristo. Yo soy esa persona. Okay. Al fin de cuentas, el que te enseña es Jesús, el que te enseña es Dios, y todos serán enseñados por Dios. Okay. Así es que si te dieron un escorpión, si pediste pan y alguien te dio una serpiente, algo que es falso, algo malo, y en el juicio le dices a Dios, pues es lo que me enseñaron, no, es lo que te enseñaron los hombres, pero esto es lo que yo enseñé. ¿Por qué no dedicaste tiempo a oírme a mí? Porque sí dedicaste tiempo a oír a los hombres. Jesús le enseñó la verdad del Cristo a los apóstoles. Y uno de ellos, Pablo, llevó el mensaje de Jesús a Éfeso. Los mensajeros eran hombres, pero el maestro que les enseñó la verdad era Jesús. Okay. Hoy tenemos Biblias, tenemos correos, tenemos internet. Ya no hay apóstoles que van a ir en casa, ciudad en ciudad. Okay. Hay evangelistas y predicadores, pero ellos solo son portadores de la palabra de Dios. Ellos no son los autores intelectuales de la palabra de Dios. El que al fin de cuentas nos enseña es Dios y Jesús. Es lo que de eso nos tenemos que asegurar. Creemos en Cristo crucificado, sepultado y resucitado, porque Dios nos enseñó. Y tenemos que discernir, oír al infalible Jesús o a hombres falibles. Okay. Así es que lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Es mi opinión, es nuestro comentario. Okay. A fin de cuentas tenemos que acudir a la palabra de Dios. Okay. Y eso es lo que pues más y más estoy convencido que así tiene que ser. Okay. Es todo lo que tenía que decir ahora.